¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal de finanzas personales. Les habla Francisco Fonseca, fundador del blog de finanzas personales franciscofonseca.net. El día de hoy quiero hablarles de un tema interesante dentro de lo que es la gestión de nuestras finanzas personales y tiene que ver con la inversión, específicamente cómo empezar a invertir nuestros ahorros. Dentro de lo que son los pasos lógicos que yo incluyo dentro de mi guía para organizar tus finanzas personales en 6 pasos, justamente el último paso, el sexto paso, habla precisamente de empezar a invertir nuestros ahorros. Esto tiene un sentido lógico y es que antes de empezar a invertir tenemos que completar los primeros 5 pasos en donde evaluamos nuestras finanzas, elaboramos nuestro presupuesto, construimos nuestro fondo de emergencia y salimos de nuestras deudas malas. Para ya, una vez saneadas nuestras finanzas, justamente centrar nuestra atención en empezar a invertir nuestros ahorros. Si yo tuviese que resumir en, en una lámina lo que sería la gestión de nuestras finanzas personales, sería algo parecido a lo que estamos viendo en pantalla, en donde nuestro objetivo principal, cuando empezamos a gestionar nuestras finanzas, lo que toca es justamente empezar cuanto antes, apenas comenzamos a generar ingresos y centramos nuestros esfuerzos en hacer que nuestros gastos estén por debajo de nuestros ingresos, precisamente ¿para qué? Para incrementar o maximizar nuestra capacidad de ahorro. Pero mucha gente se piensa de que las finanzas personales se quedan hasta aquí, hasta el momento en el que generamos ahorros mes a mes y enviamos el ahorro o la porción de nuestros ingresos que ahorramos a una cuenta de ahorro. Y ahí nos quedamos, es básicamente, la realidad es que estaríamos quedándonos a mitad de camino. El fin último en la gestión de nuestras finanzas personales se trata de que ese ahorro que vamos generando poco a poco todos los meses, lo invirtamos para que con el pasar del tiempo hagamos crecer nuestro patrimonio de manera exponencial, apalancándonos en la magia del interés compuesto. Solo así seremos capaces de alcanzar nuestra libertad financiera. Y justamente hoy, cuando quiero empezar a hablarte de este tema, de empezar a invertir nuestros ahorros, y quiero centrar la atención de hoy en responder una pregunta que muchos de ustedes probablemente se estén haciendo de hoy, es, ¿pero por qué debo invertir mis ahorros? Y de eso vamos a hablar en los siguientes minutos. Antes de entrar en materia, quería comentarte que si quieres poner orden en tus finanzas personales, pero no sabes por dónde empezar, quiero ayudarte regalándote mi guía para organizar tus finanzas personales en 6 pasos. En esta guía he resumido todos mis conocimientos sobre finanzas personales y que ahora pongo a tu disposición para que puedas poner en marcha ya tu plan para mejorar tu salud financiera. Al descargar mi guía gratis, también podrás acceder al resto de la librería de recursos que pongo a tu disposición, incluyendo las plantillas de Excel que he desarrollado para facilitarte la vida y que así puedas completar cada uno de los pasos de mi guía sin complicaciones ni agobios. La guía la puedes descargar en mi blog franciscofonseca.net/guía o si estás viendo el video en YouTube en el link que incluyo en la descripción del mismo. Ahora sí, comenzamos. Bien, como te dije en la introducción de este episodio, hoy quiero compartir contigo 2 razones que considero de peso y que te deberían ayudar a ti a responder la pregunta del por qué tienes que empezar a invertir tus ahorros. Y voy a empezar por la primera y tiene que ver con las pensiones. Y el titular que daría aquí como o asociado a esta primera razón es que el sistema actual de pensiones en España no es sostenible en el tiempo. ¿Por qué pienso que no es sostenible en el tiempo? La razón está asociada a lo que es la evolución demográfica de la población.
hay un problema creciente en el envejecimiento de la población. España es uno de los países que a día de hoy reporta una longevidad altísima, una de las más altas del mundo, y al mismo tiempo presenta una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, lo que ha ocasionado de que con el pasar de los años cada vez vivamos más. Eso supone un problema para el sistema de pensiones porque cada vez son más las personas que se jubilan en proporción con el total de la población. Si a esto le añadimos que dentro de ese envejecimiento poblacional viene una oleada importante de jubilaciones que se sucederán en unos pocos años por la generación de baby booms que nacieron en España entre los años 1958 y 1978, que fue el periodo de unos 20 años donde mayor cantidad de nacimientos se registraron, unos 14 millones de nacimientos. Las personas que nacieron en esos años estarán próximas a retirarse o jubilarse se estima que la mitad de esa generación ya estará jubilada para el año 2040. Si se fijan aquí en las gráficas, en la pirámide de distribución poblacional, esas personas o esa oleada de gente que a día de hoy ronda entre los 45 y los 65 años, ya entonces pasará a formar parte de los jubilados en España, y eso pues entonces traerá un problema más dentro del sistema público de pensiones. Si, si pensamos en un momento cómo funciona el sistema público de pensiones en España, es un sistema de reparto puro y duro, en donde todo lo que se genera por ingresos de cotizaciones a la Seguridad Social en un año dado se utiliza íntegramente al pago de pensiones. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay ningún tipo de ahorro, sino que todo lo que se ingresa se gasta en pago de pensiones. Pero el sistema por sí solo, a día de hoy, en el año 2000, a cierre de 2022, para que tengan una idea, se registraron poco más de 2 cotizantes por cada jubilado. Precisamente el envejecimiento de la población hará que ese ratio con el pasar del tiempo baje, es decir, que cada vez haya menos cotizantes y más jubilados. Si a día de hoy el sistema no es sostenible, es decir, presenta déficit, no alcanza lo que se recauda para poder pagar las pensiones, sino que para poder cubrir esa brecha, el Estado español tiene que prestarle dinero todos los años a la Seguridad Social para poder pagar las pensiones. Todo esto que hemos hablado del envejecimiento poblacional lo que hará es meterle más presión al sistema y hará o obligará al Estado a desembolsar muchísimo más dinero a medida de que la proporción de jubilados aumente en comparación con el total de la población. Eso es una dinámica insostenible con el pasar del tiempo, puesto que el déficit público, el déficit del Estado español no puede ser infinito. Hay normas que tienen que cumplir para mantener, o digamos, controladas las finanzas públicas, lo que hace insostenible el que el sistema, si no hay cambios estructurales, podamos llevar o digamos, se pueda permitir que el sistema público de pensiones genere un déficit público que se estima pudiera llegar a ser 2 o 3 veces más del déficit que tiene a día de hoy. Pero aún más voy un paso más allá, y es que asumamos que en el mejor de los casos, el sistema público de pensiones no colapsa y se mantiene vigente por muchos años más. Y si tenemos la suerte de jubilarnos por allá por el 2050, pensemos que todavía vamos a poder cobrar las pensiones. Pero la pregunta es, ¿cobraremos la misma cantidad que cobran los pensionados a día de hoy? Aquí te muestro una gráfica súper interesante en donde habla de la evolución estimada, o lo que se estima será la evolución de la tasa de sustitución de las pensiones en España para las próximas décadas. En un estudio que hizo la Unión Europea en el año 2018, se estimó que la tasa de sustitución del sistema público de pensiones en España ronda el 79% para el salario medio, que aquí en España ronda los 24 o 25 mil euros.
Eso quiere decir que a día de hoy aproximadamente las personas que se jubilan cobran un aproximado del 78% de su último salario. Eso quiere decir que para los que pensemos jubilarnos en unos 20 o 30 años, pensaremos en cobrar lo mismo. Según esta gráfica, la estimación que hace la Unión Europea es que para el año 2050 la tasa de sustitución en España no llegará ni siquiera al 50%. ¿Eso qué quiere decir en términos simples y llanos? Que aquellos que se jubilen por aquellos años, en el 2050, si tienen suerte de que el sistema público de pensiones siga funcionando, pasarán a cobrar la mitad de su último salario. Eso quiere decir que si tienes un salario o te jubilas con un salario mensual de 2.000 euros, pues por el sistema público de pensiones, con suerte, pasarás a cobrar la mitad, es decir, unos 1.000 euros. Otra razón de peso para que reflexiones y pienses si el depender únicamente del sistema público de pensiones para tu jubilación es lo correcto. Ya entonces, dejando de lado la primera razón, paso entonces a compartir contigo lo que yo considero una razón, la otra razón de peso del por qué tienes que invertir tus ahorros. Y no es otra cosa que si no inviertes tus ahorros, la inflación se los va a comer con el pasar del tiempo y vas a perder poder adquisitivo. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínate que eres una persona que decide no invertir, que simplemente se aboca a tener un plan de ahorro mensual en donde el remanente de tus ingresos que dedicas al ahorro los depositas en un producto de ahorro garantizado, llámese una cuenta de ahorro, un certificado de depósito. Supongamos que ese instrumento financiero te da una rentabilidad media anual del 2%, que a día de hoy sabemos que eso es difícil de conseguir, pero vamos a asumir que es factible, que es posible. El otro dato que también tenemos que considerar es la inflación histórica en España. Yo he utilizado la acumulada o la inflación media de los últimos 30 años, que gira en torno al 2,5%. Entonces, una regla sencilla para nosotros poder estimar el tiempo en el que nuestra inversión se duplica es utilizar la regla del 72, en donde básicamente dividimos el número 72 por la rentabilidad del instrumento financiero donde tenemos depositados nuestros ahorros, y eso nos dará como resultado el número de años que nos tomará duplicar el valor de nuestros ahorros. En este primer caso, la rentabilidad de nuestros ahorros irá en torno al 2%. Eso quiere decir que tendremos que esperar 36 años para que nuestros ahorros se dupliquen. Imagínate que el punto de partida, en este ejemplo, es que eres una persona que tiene a día de hoy 31 años y 10.000 euros ahorrados en tu cuenta. Según la regla del 72, tendrán que pasar 36 años para que tus ahorros se dupliquen, es decir, que para que pasen de 10.000 a 20.000 euros. Es decir, vas a tener que esperar hasta los 67 años para que tus ahorros se dupliquen. Es decir, para cuando llegue tu jubilación, que estará por aquí, por los 67 años, tendrás unos ahorros equivalentes a 20.000 euros. Pero, dato, eso no quiere decir que la rentabilidad real de tus ahorros sea ese 2%, sino a esa rentabilidad tendrías que deducirle el efecto de la inflación para ver realmente cuál es tu poder adquisitivo, lo que vas a poder comprar con ese dinero dentro de 36 años. Y para eso tendrías que descontar a la rentabilidad que te están aportando tus ahorros, es decir, a ese 2%, la inflación, que es un 2,5%. ¿Qué da como resultado? Que en realidad, lejos de incrementar el valor de tus ahorros con el tiempo, la rentabilidad real de tus ahorros es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que si solamente te dedicas a ahorrar y dejar en una cuenta de ahorro, un certificado de depósito, tus ahorros, al pasar 36 años no vas a tener 10.000 euros ahorrados, sino que vas a tener el equivalente a 8.000 euros a día de hoy. ¿Eso quiere decir? Que dentro de 36 años vas a poder gastar el equivalente a 8.000 euros del día de hoy, 8.000 euros actuales, es decir, vas a perder poder adquisitivo, específicamente 20%
de tus ahorros. Ahora bien, si vemos la otra cara de la moneda y supongamos que eres una persona que decide invertir sus ahorros, tiene un plan específico para hacerlo y concretamente pensando en la jubilación, un plan a largo plazo, pensemos que colocas tus ahorros, inviertes tu dinero en un activo financiero, en el ejemplo que pongo aquí, eh, en renta variable americana. Estoy utilizando como referencia la rentabilidad media anual del índice S&P 500, que está en torno a un 8% al año, y el mismo dato de inflación histórica en España, el 2,5%. Aquí, si volvemos a utilizar la regla del 72, ya el denominador no sería el 2% de la parte inicial, sino ahora sería un 8%, que es la rentabilidad media esperada. En lo que este caso tendrían que pasar 9 años para duplicar el valor de nuestra inversión. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 9 años nuestros ahorros se irán multiplicando por 2. Es decir, si partimos de 10.000 euros con 31 años, cuando tengamos 40 tendremos 20.000, 49, 40.000, 58 años, 80.000, y para el momento en el que llegue nuestra jubilación alcanzaremos los 160.000 euros. Pero si utilizamos la rentabilidad real, es decir, descontando el efecto de inflación a la rentabilidad esperada de nuestra inversión, nuestra rentabilidad real sería algo menor, sería alrededor de un 5,5%, pero sería positivo. ¿Eso qué nos dice? Que al cabo de 36 años, nuestros ahorros valdrían el equivalente a 70.000 euros del día de hoy. Aquí sí podríamos concluir que con invirtiendo nuestros ahorros seríamos capaces de generar o de multiplicar por 7 el valor de nuestros ahorros a día de hoy. Entonces, si comparamos la foto final de no invertir nuestros ahorros con la foto final invirtiendo nuestros ahorros, hay una diferencia de 62.000 euros. Ese es el precio que tú pagarías por no invertir tus ahorros. Es importante que esto lo tengas presente porque esto te dice la magnitud del impacto por no invertir tus ahorros. Y ya como mensaje final te dejo una pregunta. Y es precisamente, en base a lo que hemos visto, lo que quiero, o la reflexión que te dejo es, ¿dónde quieres estar tú cuando te jubiles? Tienes dos opciones. La primera es trabajar en un plan planificado que te permita a ti, una vez alcances la jubilación, poder mantener tu poder adquisitivo. Es decir, que si cuando estabas trabajando tus ingresos eran de 2.000 euros mensuales, que este plan de jubilación te permita a ti contar con ingresos equivalentes al momento de tu jubilación. ¿Para qué? Para que puedas tener una jubilación digna, una jubilación en la que al menos puedas sostener tu poder adquisitivo y disfrutar de tus últimos años de vida de una forma digna. La otra opción, pues básicamente sería hacer un acto de fe y pensar que en unos años cuando te retires, el sistema público de pensiones sea el encargado de, digamos, sufragar tu jubilación. Pero como acabamos de ver, en el mejor de los casos, si el sistema de pensiones público en España no colapsa antes de que te jubiles, como mejor escenario, a lo que podrás aspirar es, como mucho, asumiendo que te jubilas ahí por el año 2050, es a que cobres una pensión equivalente al 50% de tu salario. Es decir, que si trabajando tu último salario eran 2.000 euros, pues cuando te jubiles, a lo que podrás aspirar es a lo sumo a cobrar 1.000 euros. Y eso, la consecuencia, no hace falta esperar a que pasen 20 o 30 años, creo que es evidente. Y es que se verá tu capacidad, tu poder adquisitivo se verá mermado de manera significativa porque vas a tener que vivir con la mitad de lo que vives a día de hoy. Por consiguiente, si no quieres depender de una pensión pública, necesitas invertir tus ahorros de forma
planificada. Y dicho esto, ya me quiero despedir simplemente comentándote que en el próximo episodio hablaremos del tipo de activos financieros en los que puedes invertir tu dinero. Y antes de despedirme, quisiera recordarte de que te suscribas a mi canal de YouTube para que puedas mantenerte informado y al día de todo el contenido que estaré publicando en las siguientes semanas. No te olvides en darle a me gusta si te ha gustado el contenido de este video y por favor comparte el video con aquellas personas que piensas que pudiera serle útil el contenido del mismo. Estarás ayudándola a mejorar sus finanzas personales y me estarás ayudando a mí también a difundir el mensaje de mi canal. Y con esto me despido, no sin antes darte las gracias por acompañarme el día de hoy e invitarte a que me acompañes en un próximo episodio. Hasta la próxima.